Bueno, entonces, fíjense ustedes en sístole lo que pasa, las auriculoventriculares están cerradas para impedir el reflujo, ¿sí? La tricúspide y la mitral, y la sigmoidea aórtica y pulmonar están abiertas para orientar el flujo. Por supuesto que esto en sístole, los ventrículos se están contrayendo y hay un gradiente de presión entre la cavidad ventricular y la, digamos, tracto de salida aórtico pulmonar. Y lo que pasa en diástole, esto es para impedir el reflujo, y obviamente en diástole están abiertas las auriculoventriculares, ¿no? Esto es muy simple, esta curvita es la curva, digamos, esto es lo que el Guyton llama, tiene un nombre en el Guyton, y en el Husay estas curvas le llaman curva de, bueno, son todas variables fisiológicas, la curva de presión ventricular, la curva de presión aórtica o pulmonar, la curva de volumen ventricular, ¿sí? El trazado electrocardiográfico. Los grafos de Wiggers, ¿no es este? ¿Cómo? El diagrama de Wiggers. No, no me acuerdo, tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, todo este cuadrito, digamos, con todas las curvas. Bueno, la función del corazón, fíjense ustedes, si uno quiere más o menos ir pasando por cuadrito este video, más o menos nos da una idea clara de la función del miocardio, ¿no? Bueno, también saben ustedes que la orientación del flujo y el impedir el reflujo a través de las comisuras o de los orificios valvulares puede hacer que se generen ruidos cardíacos que están dentro de lo que se consideran ruidos no normales, digamos, ¿no? Y pueden generar los famosos soplos cardiovasculares, o los soplos cardíacos, ¿no? Orientan el flujo, ausencia de gradiente diastólico y ausencia de gradiente sistólico, ese es un gradiente mínimo. Vamos a comenzar hablando de las valvulopatías aórticas. Estenosis significa, desde el punto de vista estrictamente hablando del término, digamos, significa estreñimiento o disminución del área de corte valvular. Eso, o disminución del área, digamos, en el caso de que nosotros hablemos de una válvula, disminución del área de apertura valvular, ¿no? Entonces significa que algo en el área de la aorta hizo que se disminuya esa área y por lo tanto va a ir generando, se hace más estrecho el orificio, por decir, hablando de otra forma, digamos, ¿no? Y va a generar un aumento, ¿sí? O una obstrucción al flujo de sangre que tiene que salir del ventrículo izquierdo. ¿No? Obstrucción al flujo de sangre que proviene del ventrículo izquierdo. También, ustedes van a leer esto, si ustedes buscan en los consensos, la estenosis aórtica, ¿sí? Es la obstrucción al flujo de sangre entre el ventrículo izquierdo y la raíz de la aorta. ¿No? Generado por, y acá ya incluye algunas alteraciones por el engrosamiento y la rigidez de la válvula, ¿no? Puede ser secundaria a diferentes mecanismos, generalmente son inflamatorios, o algunas malformaciones congénitas. Si nosotros miramos, el flujo es laminar y en esta circunstancia, por estrechamiento de la válvula, genera un aumento de la turbulencia, lo que va a condicionar la aparición de un ruido, de un soplo cardíaco, ¿no? Desde el punto de vista de la localización de esta estrechez, digamos,
podemos decir que la estenosis aórtica puede ser valvular cuando se estrecha el anillo valvular aórtico, ¿sí? Hay disminución de la apertura de las valvas, de las comisuras de las valvas de la válvula aórtica, ¿no? Eso sería lo que nosotros denominamos una estenosis aórtica valvular. Cuando es por arriba, cuando ocurre inmediatamente por arriba del anillo valvular, se dice que es supravalvular. Esto habitualmente se suele ver, o inclusive algunos consideran que la coartación de aorta, que es una de las cardiopatías congénitas, la coartación de aorta forma parte de una, digamos, desde el punto de vista fisiopatológico, es una estenosis aórtica supravalvular, serían las coartaciones, ¿no? Y es una de las cardiopatías congénitas que a veces se observan en el adulto. Y cuando ocurre por debajo del aparato valvular, del anillo valvular, se denomina subvalvular, es decir, estenosis aórtica subvalvular. Esto es en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, puede condicionarse en determinadas situaciones clínicas o situaciones clínicas que algunas veces tienen que ver con algunas enfermedades familiares, las famosas miocardiopatías. Acá se condiciona lo que se llama una miocardiopatía hipertrófica asimétrica del tabique, el tabique interventricular en la zona del tracto de salida del ventrículo izquierdo, cuando está contrayéndose, como que se hace mucho más grueso, más espeso el espesor del tabique, y eso produce una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, y se comporta como una estenosis aórtica y se denomina subvalvular. Forma parte de las miocardiopatías hipertróficas. Desde el punto de vista de las causas de la estenosis, podemos tener dos grandes grupos, o tres grandes grupos: las degenerativas, las congénitas y las reumáticas. Las degenerativas, sin duda, son por el paso del tiempo, y esto por ahí, a las personas que tienen algunos factores de riesgo, todo lo que tenga que ver con factor de riesgo para arteriosclerosis, es decir, para endurecimiento de las arterias o aparición de una placa, tiene alguna importancia en la génesis y en la aparición de esclerosis aórtica del anciano, que genera por disminución de la elasticidad cierto grado de estenosis aórtica, es decir, de disminución de la apertura del área valvular. Por lo tanto, la causa degenerativa es una de ellas, aparece en personas, ¿no?, de más de 60 o de 70 años. Las causas congénitas, que algunas veces tienen relación con la válvula aórtica unicúspide o bicúspide, ¿sí? Y las causas reumáticas, que está en directa relación con la fiebre reumática, con aquella que ustedes conocían, seguramente lo habrán tratado en infectología, ¿no? ¿Qué es la fiebre reumática? ¿Se acuerdan qué es la fiebre reumática? En microbiología habrán visto fiebre reumática. ¿Se acuerdan causada por el Streptococcus pyogenes grupo A del Anfield? Una enfermedad causada por los anticuerpos que genera el Streptococcus pyogenes una vez que ingresa al organismo. Puede ser por una faringitis mal. Una enfermedad reumática es una enfermedad causada por un anticuerpo. Bueno, las enfermedades estreptocócicas tienen dos grandes grupos de afectación, digamos, en el organismo. Una afectación que produce una afectación infecciosa directa, ¿no?, que produce pus fundamentalmente, y la otra es una enfermedad que es post-estreptocócica, que es una complicación no supurativa, autoinmune de la enfermedad estreptocócica, posterior, o sea que, por lo tanto, es posterior a la infección, ¿sí?
Y para diagnosticar, seguramente ustedes ya conocen cómo se diagnostica. ¿Se acuerdan cómo se diagnostica? ¿No se acuerdan cómo se diagnostica la fiebre reumática? La fiebre reumática afecta a personas de, bueno, entre los 12... ¿Con los anticuerpos ASTO puede ser? ¿Por lo qué? ¿Por los qué? ¿Los anticuerpos? ASTO. ASTO. Lo que te dicen los anticuerpos, ASTO, es que la persona tuvo una infección por estreptococo. No te dice que tiene una fiebre reumática. ¿Por qué otra cosa puede ser? ¿Se acuerdan los famosos criterios de John? Que son Artritis, carditis, corea, nódulo subcutáneo ahí. No, fiebre no. fiebre. Artritis, carditis, corea, nódulos subcutáneos y eritema marginado. Son los 5 criterios mayores y criterios menores. Criterios menores son la fiebre, esos son los criterios. Con 2 criterios mayores se diagnostica fiebre reumática. Bueno, vamos a parar acá. Seguramente va a haber una clase donde se hable de fiebre reumática, pero y si no hay, ustedes tienen que repasar porque está en el programa. Y con la fiebre reumática, como secuela tardía, después de más de 15 años de tener un episodio de fiebre reumática, sobre todo los que tienen carditis, acuérdense, los que tienen fiebre reumática y hicieron carditis, ¿sí? Seguramente van a tener como secuela una afectación valvular, la estenosis aórtica, y cuando la estenosis aórtica viene como consecuencia de una enfermedad reumática, siempre se asocia no es una estenosis aórtica pura, sino que es una estenosis aórtica con una insuficiencia aórtica, eso se llama enfermedad aórtica, ¿sí? Cuando está relacionado con la fiebre reumática, no es una estenosis pura. Y se asocia además a estenosis mitral, habitualmente a estenosis mitral o a estenosis tricuspide. Entonces, las causas degenerativas congénitas y reumáticas. De acuerdo a la edad de presentación, nosotros podemos ver que si tiene clínica de estenosis aórtica en menos de 30 años, tenemos que sospechar que la causa sea congénita. ¿Sí? Y cuando es de más de 30 y menos de 70, puede tener relación con las calcificaciones degenerativas. Acá hablamos de válvula aórtica bicúspide o reumática, ¿no? Pero cuando es reumática, habitualmente hay afectación de más de una válvula. Eso también tiene que tener presente. Y además, cuando es reumática, la afectación aórtica está relacionada con la doble lesión aórtica, es decir, con la estenosis y la insuficiencia. Cuando afecta a personas de más de 70 años, la calcificación de una degenerativa de una válvula aórtica tricúspide es una válvula aórtica normal con 3 cúspides. Desde el punto de vista de la fisiopatología, lo que genera esta obstrucción al tracto de salida es una sobrecarga de presión, fundamentalmente. Esto va a condicionar la sobrecarga de presión, una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, aumenta el estrés parietal normal, porque acuérdense ustedes que para que esto ocurra, tiene que haber, para que la hipertrofia ocurre, para producir una dispersión de la poscarga, y que para que la poscarga por unidad de volumen de masa muscular sea igual. Aún así aumenta el estrés normal de la pared. Hasta este momento, con ese grado de hipertrofia, con estrés normal, la fracción de flexión del ventrículo izquierdo se mantiene. ¿Qué es lo que pasa cuando aumenta el espesor de la pared del ventrículo para que la poscarga se mantenga por unidad de volumen o por unidad de masa muscular de miocardio se mantenga con poco cambio?
¿Qué pasa? Pasa que la relación masa miocárdica, perfusión miocárdica o perfusión coronaria se comienza a tornar inadecuada. Y las regiones subendocárdicas son las que más sufren, ¿no?, esta alteración de la perfusión miocárdica. Y por lo tanto, si hay alteración de la perfusión miocárdica, acuérdense ustedes que había un síndrome que se ocasionaba por alteración en la relación de masa-perfusión miocárdica. ¿Ese síndrome cómo se llama? Síndrome coronario. Que algunos lo consideran un síntoma. O que también a veces es referido como un síntoma. ¿Sería el síndrome coronario agudo? El síndrome coronario agudo, ¿cuál es el concepto del síndrome coronario agudo? Que tiene que tener 3 características. Uno, que tiene que empezar... Un término inventado por los médicos para denominar una serie de eventos isquémicos miocárdicos, ¿sí?, que son todos, digamos, si bien todos tienen casi la misma fisiopatología, no sabemos cómo va a terminar. Esos son los síndromes miocárdicos en la realidad. Pero donde hay una alteración entre la perfusión y la demanda miocárdica es en un síntoma o un síndrome que se llama ANGOR o angina de pecho. La angina de pecho, algunos consideran que es un síntoma. Cuando decimos tiene un ANGOR, estamos hablando de que tiene un dolor torácico, un dolor precordial, retroesternal, que aparece con el esfuerzo físico o psíquico, o con el estrés físico o psíquico, dura menos de 20 minutos y cede con nitritos o con el reposo. Es decir, esas son las características que tenemos que tener presente. Cuando nosotros decimos ANGOR, estamos diciendo eso. Después entramos a ponerle las otras variantes del ANGOR. ANGOR inestable, ANGOR estable, pero eso son otras cosas, son otros conceptos que también tenemos que tener presentes. El ANGOR estable es aquel que no sufrió modificaciones en los últimos 3 meses. El inestable es el que cambia. El inestable es lo que nosotros hoy denominamos, ponemos en una bolsa grande de lo que se llama síndromes coronarios agudos. ¿Quedan claros? ¿Están claros los conceptos? Si no, mezclamos todos y creemos que todo es lo mismo. Cuando decimos tiene un ANGOR, y yo le pregunto, ¿qué quieres decir cuando decís que tiene un ANGOR? ¿Qué quieres decir cuando decís que tiene un ANGOR atípico? ¿Y qué quieres decir cuando decís que tiene un ANGOR definido o probable? Son conceptos que deben buscar desde el punto de vista semiológico cuál es el significado. Entonces, una alteración entre la oferta y la demanda de oxígeno, masa perfusión coronaria inadecuada, ¿no?, genera isquemia subendocárdica. Todo lo que genere isquemia subendocárdica va a producir una alteración de la distensibilidad. ¿Y qué pasa cuando hay una alteración de la distensibilidad miocárdica, cuando no se relaja muy bien? ¿Qué es lo que pasa? Aumenta las presiones de llenado. Ese aumento de las presiones de llenado, desde el punto de vista fisiopatológico, ¿saben cómo se llama? Algunos no dicen nada, pero hacen gesto. ¿Qué me dice a mí el aumento de las presiones de llenado? De las cavidades ventriculares. Desde el punto de vista fisiológico, ¿qué me dice? Yo mido la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo y está por arriba de 20 milímetros de mercurio. ¿Qué me está diciendo?
Puede ser, Aumento profe, da que esté habiendo precarga. una resistencia. Ya uno, por Está habiendo favor. una- puede ser que esté habiendo una resistencia, por eso está aumentando la presión para tratar de vencer la resistencia. Si aumenta la presión es porque hay más resistencia, pero ¿qué significa eso? Aumento da precarga? Aumento De la precarga. ese es el significado, eso es lo que, digamos, esa es la variable fisiológica, pero ¿qué me está significando desde el punto de vista funcional? Que la válvula está... Que la ¿Qué válvula válvula? no le cuesta. En la presión de fin de diástole no hay ninguna válvula. Bueno, les dejo como inquietud para que vayan y se van a dar cuenta en el cuarto teórico cuál es el significado. Mira vos, eso quería decir. Bueno, les dejo como inquietud para que vayan buscando la variable fisiológica, ¿no? Entonces hay una alteración de la distensibilidad. ¿Qué pasa? Porque esto sigue progresando en la historia natural. Comienza a dilatarse porque sigue habiendo aumento de presión, sigue aumentando el estrés parietal, y la poscarga, ya en este caso sí aumenta mucho la poscarga, y es donde comienza a haber disminución de la fracción de eyección. Entonces, con esta valvulopatía vemos que al final de la historia natural de cualquier afectación miocárdica, de cualquier afectación cardíaca, y en este caso una afectación estructural de una válvula, termina con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que tener bien claro desde el punto de vista fisiopatología. ¿Cuál es la fisiopatología de la estenosis aórtica? Bueno, la estrechez del orificio, la disminución del área valvular aórtica, que puede ser por debajo de la válvula, en la válvula o por arriba de la válvula, va a generar un aumento, una sobrecarga de presión con hipertrofia ventricular, alteración del índice de oxigenación miocárdica y alteración de la distensibilidad inicialmente con la fracción de eyección conservada. Posteriormente continúa la sobrecarga de presión, comienza a haber dilatación y cae la fracción de eyección y terminamos en 2 etapas con clínicas de insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista clínico, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones que podemos ver? Los síntomas, fíjense ustedes, aparecen generalmente cuando el orificio valvular está por debajo de 1 centímetro cuadrado o por debajo de 0,7 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal. Cuando indexamos a la superficie corporal, ¿sí?, es por debajo de 0,7 centímetros cuadrados el área de apertura de válvula aórtica. Esto también, cuando aparecen los síntomas de este contexto, ya sabemos que la estenosis aórtica, digamos, el orificio valvular está por debajo de 1 centímetro cuadrado. Bueno, aparece el ANGO por una alteración entre la oferta y la demanda de oxígeno, generalmente en las regiones subendocárdicas. El otro elemento que aparece es la disnea de esfuerzo, secundaria aumento de la presión diastólica, ¿sí? Disnea de esfuerzo, que puede ser progresiva con distintos grados de afectación, y aparecen signos de insuficiencia cardíaca. Y el otro elemento clínico es el síncope de esfuerzo. El síncope de esfuerzo puede aparecer en cualquier etapa evolutiva, generalmente aparece después del ANGO, puede aparecer el síncope de esfuerzo, y tiene que ver con que cuando las personas hacen actividad física o hacen algún esfuerzo físico, siempre en el territorio muscular que trabaja hay vasodilatación. Y hay vasodilatación y acuérdense que el orificio valvular no permite aumento del volumen minuto, son muy restrictivas. Entonces, como no permite un aumento grande del volumen minuto, lo que pasa es que al haber vasodilatación en un territorio muscular, se produce una caída del flujo cerebral. Y la caída del flujo cerebral es lo que condiciona el síncope, es un desajuste por vasodilatación por gasto cardíaco fijo. Desde el punto de vista clínico, esta es la historia natural de la estenosis aórtica, y desde el punto de vista de cuáles son los hallazgos en el examen físico, nosotros tenemos que el pulso arterial, ¿cuáles son las características del pulso?
Seguramente ustedes van a hablar mucho con sus docentes de práctico, les van a insistir mucho acerca de las características del pulso en la estenosis aórtica, en la insuficiencia aórtica, el soplo, cómo es, qué características tiene la estenosis aórtica, en la insuficiencia aórtica, cuáles son los hallazgos auscultatorios, ¿sí? En cualquiera de ellos. Entonces, el soplo, fíjense ustedes, es parvus, tardus, esas son las características que lo definen en casi todos los libros de semiología, los libros de medicina interna, es decir, tiene una amplitud disminuida, ¿sí? O sea, una amplitud baja, ¿no? Y la velocidad de ascenso es lenta, En el cuello se oculta un soplo sistólico o un frémito, un soplo sistólico que tiene alguna particularidad desde el punto de vista del fonograma, digamos, que parece es romboidal, se le dice, o parece un diamante también, ¿sí? Desde el punto de vista del choque de punta, tiene un choque de punta hipertrófico o sostenido. A la ocultación se oculta el primer ruido cardíaco, que puede ser habitualmente el normofonético, se escucha un clic. Acuérdense que ustedes cuando escuchamos el primer ruido cardíaco es en el primer tercio de la sístole. Después del primer ruido cardíaco hay un periodo de contracción isovolumétrica sistólica hasta que se abren las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. Cuando se abren las sigmoideas aórtica y pulmonar es que aparece el clic de tensión. El clic es sistólico, es por apertura de esas válvulas, ¿no? Inmediatamente después de esto comenzamos a escuchar un soplo que es en ascenso y descenso, ¿no? Que es mesosistólico, habitualmente mesosistólico. Y cuando se va estrechando, cuando se va cerrando más el orificio valvular, es mesotelesistólico. Y vamos a ver ahora más tarde, en un fonograma, cuál es la característica de este soplo cuando se va haciendo cada vez más severa la obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. El soplo eyectivo en el ápice o en el borde parasternal izquierdo, en el segundo espacio intercostal izquierdo. ¿Qué es esto? Segundo espacio intercostal izquierdo. ¿Cómo le denominamos a ese lugar? Desde el punto de vista de la semiología cardíaca. Entonces la pregunta que viene es, descríbanme los focos de ocultación. Donde se oculta la arteria pulmonar. El soplo de la pulmonar. En el segundo espacio intercostal y a la izquierda del esternón. El derecho es el de la oculta. Eso, fíjense ustedes, segundo espacio intercostal izquierdo y es segundo espacio intercostal derecho. ¿Qué está ahí? ¿El foco? Aórtico. Foco aórtico. Claro, ese es el foco aórtico. Entonces, un soplo de estenosis aórtica, ¿dónde yo iría a escuchar? En el foco aórtico, que es segundo espacio intercostal a la derecha del esternón. ¿Y dónde se propagaría? Al cuello o a las regiones supraclavicular o infraclavicular, a las regiones de los grandes vasos. ¿Sí? El soplo nace ahí y se propaga a esas regiones. Y de acuerdo a la intensidad del soplo, que ojo, la intensidad del soplo tiene poco que ver o tiene poca relación con la severidad de la estenosis. No crean que porque un soplo tiene más intensidad, la valvulopatía es más severa. Simplemente el soplo tiene más intensidad. ¿Sí? No podemos hablar de severidad de la valvulopatía. Entonces, se escucha un soplo eyectivo, puede ser en el ápex o en el borde parasternal derecho, segundo espacio intercostal, o si no, en el foco aórtico accesorio. ¿Se acuerdan del foco aórtico accesorio? Foco de R. En el tercer espacio intercostal izquierdo. Está por debajo del foco pulmonar. ¿Sí? Bien, tercer espacio, que se irradia el cuello. Entonces, esas son las características ocultatorias. La evolución natural
es asintomática durante mucho tiempo, la estenosis aórtica, ¿sí? Asintomático durante mucho tiempo, cuando aparecen los síntomas comienzan a empeorar el pronóstico. De todas formas, toda persona que tiene una valvulopatía que condiciona una sobrecarga con hipertrofia ventricular, siempre tiene más riesgo de tener una muerte súbita en su evolución. Eso, acuérdense para siempre. No se olvide, ¿sí? Pronóstico malo cuando aparecen los síntomas. Con Angkor, 2 o 3 años, y la sobrevida con insuficiencia cardíaca es 2 años o menos, de acuerdo a la clase funcional. ¿Qué pasa con las personas que tienen una estenosis aórtica moderada o severa, y que tienen una hipertrofia ventricular izquierda marcada? Dijimos que cuando hay hipertrofia, la relajación ventricular izquierda es muy lenta, ¿no? Entonces hay un trastorno de relajación. Como hay un trastorno de relajación, si las aurículas están funcionando bien y se contraen bien, tiene que hacer más fuerza para contraerse en la presístole, digamos, en la telediástole, ¿no? Y tiene que hacer más fuerza y se hipertrofian las aurículas. Esto es en la estenosis aórtica. Acuérdense ustedes que cuando el corazón es normal, las válvulas son normales, la contracción auricular contribuye poco para el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. O sea que si contribuye poco para el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, contribuye poco para el volumen sistólico, ¿no? No llega al 5% del volumen de fin de diástole con el que contribuye la contracción auricular. Pero fíjense lo que pasa cuando hay hipertrofia ventricular izquierda y hay trastorno de relajación. La contracción auricular llega a contribuir con el 25% del volumen de fin de diástole, 20 a 30% inclusive según algunos, con el volumen de fin de diástole. Entonces, por lo tanto, la contracción auricular es muy importante para mantener un volumen sistólico y por lo tanto un volumen minuto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estas personas que por ahí tienen una fibrilación auricular y no tienen la contracción auricular? Van a ser insuficiencia cardíaca. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, para hacer el diagnóstico, obviamente que tenemos que buscar un cuadro clínico que esté relacionado con el síncope, con el Angkor o la disnea, que son, fíjense ustedes, manifestaciones clínicas, pacientes que consulta porque al caminar 200 metros o apurarse cuando va caminando, comienza a tener una opresión precordial, ¿no? O una opresión precordial. Se sienta o descansa un poquito, dura 15 minutos o menos y desaparece la opresión. Eso es un Angkor definido, ¿sí? Entonces, consulta con Angkor o síncope o disnea, y en el examen físico nosotros encontramos que tiene, bueno, buscar el pulso, que tiene la característica que habíamos dicho, Barbutardo, ¿no? El examen físico del APES tiene un APES que es hipertrófico, también se llama APES en cúpula, ¿no? Escuchamos el soplo sistólico y a veces signo de insuficiencia cardíaca. Los signos de insuficiencia cardíaca, tercer y cuarto ruido, taquicardia, rales, ¿no? Rales crepitantes en las dos bases de los pulmones. Esos son signos de insuficiencia cardíaca. A veces nosotros le preguntamos, ¿qué signo de insuficiencia cardíaca puede decirme ahí? Soplo. El soplo no es un signo de insuficiencia cardíaca. El soplo es signo de una valvulopatía, no de insuficiencia cardíaca. Ah, sí, pero la valvulopatía puede llevar a la insuficiencia cardíaca, sí. Pero yo te pedí signo de insuficiencia cardíaca, no de una valvulopatía que me lleve a la insuficiencia cardíaca. ¿Queda claro cuál es el razonamiento? ¿No? Entonces, signo de insuficiencia. En el electrocardiograma que vamos a ver, dijimos que desde el punto de vista
miocárdico había hipertrofia del ventrículo izquierdo, entonces en el electrocardiograma vamos a encontrar signos de hipertrofia ventricular izquierda o bloqueo completo de rama izquierda. En la radiografía de tórax, en la estenosis aórtica, hay pocos hallazgos en la silueta cardiovascular, sí se puede ver, ¿no? Pocas alteraciones cardíacas, sí se puede ver una dilatación de la raíz aórtica, en algunas circunstancias calcificaciones valvulares o del aparato valvular, eso se puede llegar a observar en la radiografía de tórax, pero pocas alteraciones, y lo único que suele ver una dilatación postestenótica de la aorta, digamos, de la raíz de la aorta. El ecocardiograma, otro método complementario para el diagnóstico de esta válvula, para el diagnóstico de cualquier cardiopatía, ¿no? Lo que podemos ver, alteraciones de los velos, ¿no? Engrosamiento y calcificación. Lo que también se puede ver en el eco bidimensional es la hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? La hipertrofia ventricular, la relajación ventricular, la contracción ventricular, el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole. Si nosotros conocemos volumen de fin de diástole y conocemos volumen de fin de sístole, estamos por sacar la diferencia, ya sabemos el volumen sistólico, ¿no es cierto? Así de simple, si tenemos volumen sistólico multiplicando por la frecuencia cardíaca me da volumen minuto cardíaco. El volumen minuto cardíaco dividido la superficie corporal me da el índice cardíaco. ¿Cuál es el índice cardíaco normal? Ah, están googleando, no me googleen. Alessandra, ¿lo encontraste o no? No, Aranda Ana Paula. ¿Cuál es el índice cardíaco normal? No estaba googleando, doctor, estoy escribiendo lo que usted está diciendo. El índice por arriba de 2.2 litros por metro cuadrado de superficie. Estas son variables fisiológicas que tienen que acostumbrarse a utilizar. ¿Sí? Tienen que acostumbrarse a utilizar porque en algún momento en el examen les van a salir como preguntas. Bueno, seguimos. ¿Dónde me quedé? Bueno, en el eco podemos ver eso, podemos ver, bueno, si hacemos el Doppler, ¿no? Podemos medir con el Doppler, podemos medir el área valvular, podemos medir, bueno, los flujos y podemos medir el gradiente transvalvular, es decir, el gradiente o la diferencia de presión que hay entre el ventrículo izquierdo y la raíz de la aorta. Habíamos dicho inicialmente que una válvula normal orienta el flujo con un gradiente mínimo. Siempre hay un gradiente del lugar de más presión al de menos presión para que el flujo vaya hacia ese lugar. Pero ¿qué pasa si se estrecha el orificio? Aumenta mucho la presión y hay diferencia de presión entre el lugar de mayor presión y el de menor presión para orientar el flujo. Entonces, con el Doppler se puede medir el gradiente valvular o el gradiente transvalvular. Y los estudios hemodinámicos, en realidad en la actualidad toda la valoración previa se hace a través de la ecografía y el ecodoppler. Con el Doppler continuo y el pulsado básicamente ya tenemos todo. Pero siempre se hace el estudio hemodinámico, es decir, el cateterismo cardíaco, se hace fundamentalmente, a veces cuando quedan dudas, en algunas circunstancias que queden dudas, cada vez menos, pero sí para evaluar el árbol coronario. ¿Está? Cuando se va a indicar cuando se indica el reemplazo valvular, ¿no? Para estudiar las coronarias, porque ya se programa, digamos, la corrección, en el caso de que tenga alteración coronaria, la corrección de la enfermedad coronaria y el reemplazo valvular, que es la indicación. Bueno, la estenosis aórtica, ¿no? Tenemos un pulso que es parvo pequeño y lento. Y Doctor, una pregunta. Para el diagnóstico, ¿se tienen que pedir todos esos exámenes? Para el diagnóstico, va a ser el diagnóstico con la ocultación del soplo, con el electrocardiograma y el ecodoppler. Con eso va a ser diagnóstico. Todo el resto, vos vas pidiendo y el mismo Doppler ya te dice si tiene una estenosis aórtica
Leve, moderado, severa, es el grado de severidad. ¿Sí? Desde el punto de vista de la severidad, nosotros cuando evaluamos por primera vez, si ya viene con síntomas, por ejemplo, viene con angor o con síncope o un signo de insuficiencia cardíaca, ya es una estenosis aórtica sintomática. Y si hay una estenosis aórtica y escuchamos el soplo, el pulso, el paro, el tardo, con sobrecarga ventricular izquierda en el electro, ya decimos que tiene una estenosis aórtica sintomática. Pero lo que siempre tenemos que tener presente es que a veces, la mayoría de las veces, las cardiopatías estructurales no vienen solas, no están solas. Vamos a suponer que una estenosis aórtica en una persona de 65 años. ¿Sí? A los 65 años el 30% ya tiene hipertensión arterial. O sea que a veces la sintomatología está relacionada con una estenosis aórtica leve moderada, pero es hipertenso severo. Corrigiendo la hipertensión, tenés que seguir después evaluando el grado de afectación de la estenosis aórtica. Por eso es que, vos me decís, se pide todo siempre. Y en rigor de verdad, para el diagnóstico solo de estenosis aórtica, con saber que tiene estenosis aórtica es suficiente, pero si tiene síntomas, tenés que saber el grado de afectación, y el grado de afectación, si está en relación con la estrechez del orificio, si está en relación con otra patología que tiene. Entonces, acuérdense ustedes, fíjense ustedes, el primer ruido cardíaco. ¿Cuándo aparece el primer ruido cardíaco? En 0.04 a 0.06 segundos después de la onda R del electrocardiograma. ¿Sí? La onda R del electrocardiograma era la despolarización del ventricular, la despolarización ventricular. Después de la despolarización ventricular viene el acoplamiento excitación, o sea, que es la excitación, viene el acoplamiento excitación-contracción y comienza la contracción, ¿no? Y a partir de ahí, acá comienza a subir la presión en el ventrículo izquierdo. Cuando la presión, ¿no? Cuando comienza a subir, ¡tac!, se cierran las válvulas auriculoventriculares. Sube la presión y se abre la sigmoidea aórtica. Ahora vamos a ver la curvita, ¿no? Dijimos clic de apertura o chasquido de apertura, como quieran llamarle. Algunos llamamos clic a lo sistólico y chasquido a lo diastólico, pero de apertura valvular, y comienza el soplo que tiene esta forma, que es tipo en diamante, ¿no? Y a partir de ahí, cuando disminuye el periodo de expulsión rápida, cuando se igualan las presiones, se cierra la... A ver si se escucha este. No se escucha. Bueno. Fíjense, esto es lo que yo les decía hoy. Normalmente, cuando escuchamos, el corazón escuchamos el primer ruido, el segundo ruido cardíaco, y del segundo ruido cardíaco a su vez tiene dos componentes, el componente aórtico y el componente pulmonar. ¿Sí? El componente pulmonar es el que está después del componente aórtico, ¿no? Esto es una estenosis aórtica leve a moderada. ¿Y qué pasa en la estenosis aórtica severa? La sístole ventricular izquierda se hace tan larga que el segundo ruido cardíaco, el componente aórtico del segundo ruido cardíaco, sobrepasa al componente pulmonar. Y entonces hay un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, se llama el desdoblamiento paradójico del segundo ruido cardíaco, ¿no? El desdoblamiento fisiológico es cuando hay hipertensión pulmonar. Hay un desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Por qué? Porque cuando inspiramos no se juntan. Se llama desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco en la hipertensión pulmonar. Acuérdense ustedes. Y en la estenosis valvular aórtica severa se desdobla en forma paradójica. ¿Por qué? ¿A qué le llamamos desdoblamiento paradójico? Que el componente aórtico del segundo ruido cardíaco aparece después del componente pulmonar del segundo ruido cardíaco. ¿Soy claro en la explicación? Porque por ahí parece que hablo mucho y no soy muy claro. ¿Sí? ¿No hablan ustedes? Y a ti parece que hace una ceñita, no es.
¿Eso significa que está bien? ¿Me están escuchando o no? ¿Se entiende bien, doctor? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, profe, se lo escucha bien. Sí, sí, sí. Bueno, no, sería bueno que yo les escuche a ustedes, por eso, sobre todo cuando pregunto. Bueno, en el electrocardiograma, ¿no? Lo que se ve siempre es signo de sobrecarga ventricular izquierda, hipertrofia ventricular izquierda. R alta en las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo, ¿sí? Con alteración en el ST y la onda T que se hace negativa. Y ondas S profunda en las derivaciones que miran al ventrículo derecho. ¿Cuáles son las derivaciones electrocardiográficas que miran al ventrículo izquierdo? B1 a BL, B5, B6. ¿Cuáles son las derivaciones que miran al ventrículo derecho? ABR, B1, B2 y B3. La dilatación postestenótica, que habíamos dicho en la radiografía de tórax, ¿no? Se suele ver. El resto, fíjense ustedes que la relación cardiotorácica y la silueta cardíaca tienen los dos arcos y los tres arcos del lado derecho y del lado izquierdo, ¿sí? Con una relación cardiotorácica que no supera los 0,5. ¿Cuál es el tratamiento de la estenosis aórtica? En primer lugar, prevenir. Hay que hacer una prevención de endocarditis infecciosa. Si la causa de la estenosis fue una fiebre reumática, hay que tratar de prevenir un nuevo episodio de fiebre reumática. De acuerdo a la severidad de la clínica y a la severidad de la afectación valvular, control periódico para seguimiento sobre el grado de repercusión sobre el ventrículo izquierdo. Y acá sí, ¿se acuerdan que habíamos hablado de un gradiente? Ahora vamos a mirar una curvita después de este slide. Hay la misma curva, esa del Lightor, que yo no me acordaba cómo se llamaba. A eso le llamaban, lo que le falta abajo le llamaban fonomecanocardiograma o fonoelectromecanocardiograma, así se llama. Por lo menos en mi época, capaz que ahora cambiaron de nombre. Bueno, entonces, con un gradiente transvalvular de más de 50, fíjense que más o menos 50 milímetros de mercurio, ¿sí? Asintomático, hay que limitar los esfuerzos físicos. Es decir, cuando el gradiente está por debajo de 50 y son asintomáticos, limitar los esfuerzos físicos y control cada 6 o 12 meses. Fíjense ustedes la importancia de medir el gradiente. Bueno, a veces cuando tienen síntomas, beta bloqueante y diurético. Ojo con los diuréticos, siempre tiene que ser en la estenosis aórtica y en cualquier afectación cardíaca que tenga hipertrofia ventricular izquierda severa, hay que tener cuidado con los diuréticos. Porque si nosotros le dejamos muy hipovolémicos, podemos empeorar el cuadro. Si beta bloqueante y diurético. Y beta bloqueante, si tiene cardiopatía isquémica, por más razón, beta bloqueante es la indicación. Bueno, en la estenosis sintomática, ¿sí? Signo de insuficiencia cardíaca, disnea clase funcional 3 o 4, reemplazo valvular. Inicialmente, en periodos iniciales, se puede indicar las estatinas que dicen que enlentecen la progresión de la estenosis. El reemplazo sería para la estenosis aórtica severa sintomática. Y ahora vamos a ver enseguida algunas otras indicaciones de reemplazo valvular. La valvulopatía aórtica percutánea, que sería otro de las indicaciones, digamos, otra de los tratamientos, es una opción en los niños. ¿Por qué es una opción en los niños, no en las personas adultas? Porque las personas adultas tienen esclerosis y calcificación del aparato valvular y de las válvulas. Entonces, cuando uno quiere hacer una valvuloplastia percutánea con balón, rompe la válvula y puede, además de romper, generar una insuficiencia. Que eso, una insuficiencia después del procedimiento, lo cual eso es peor que el tratamiento, que lo que tenían. Una opción en niños o como puente para cirugía en pacientes muy comprometidos. Bueno, repasando rápidamente, desde el punto de vista de la epidemiología, la estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente, la etiología dijimos degenerativa por calcificación aórtica,
Y bueno, y hay que ver los factores de riesgo cardiovascular, ya habíamos dicho, dislipemia, tabaquismo, hipertensión, todo lo que sea factor de riesgo para esclerosis, para aterosclerosis también es un factor de riesgo para desarrollar estenosis aórtica. Ya habíamos visto esto, la otra, la causa reumática, ¿no? Era poco frecuente, menos frecuente en la actualidad. Y fíjense esto de vuelta en la curvita de presión, una variable fisiológica. Esta curva roja que se ve acá es la curva de presión ventricular. ¿Sí? Esta curvita que nosotros vemos acá, celeste parece que es la curva de presión aórtica. Normalmente, fíjense ustedes, es que, digamos que comienza, una vez que se despolariza el ventrículo, cierra las aurículas ventriculares, apertura de la sigmoidea aórtica, acá donde se escucharía el clic que habíamos dicho, ¿no? Y comienza el periodo de expulsión rápido, periodo de expulsión lento, comienzo de la relajación, hasta que la presión dentro de la cavidad de la aorta supere a la de la presión del ventrículo, ¡tac!, se cierran las válvulas aórticas y el segundo ruido cardíaco. Entre esto y esto aparece el soplo romboidal que nosotros habíamos dicho. Normalmente, así es como se ven las curvas. ¿Qué pasa en la estenosis aórtica? Fíjense ustedes miran la curva, por ejemplo, esta es la curva de presión aórtica y esta es la curva de presión ventricular. Fíjense ustedes, esto es lo que se llama gradiente pico, después hay un gradiente medio, hay una serie, pero de todas formas, como la presión dentro del ventrículo es mucho más alta que la presión en la aorta. Y este es el gradiente que nosotros, al medir, sabemos, de acuerdo a esto, la severidad de apertura. Y en base a esto y al flujo, sabemos cuál es el área de orificio valvular. Bueno, normalmente con un área de menos de 0,5 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal, por área valvular hablamos de estenosis aórtica severa. Por clínica, cuando tiene síntomas de estenosis aórtica. Y por gradiente, cuando el gradiente supera los 70 milímetros de mercurio. Por supuesto que también hay otras variables que se ven en la actualidad, por ejemplo, la fracción de eyección, creo que no vamos a entrar, pero sí por lo menos esas tres cosas se tienen que tener presentes. Bueno, el gradiente sistólico es muy aumentado entre el ventrículo izquierdo y la aorta. También esto nos sirve como repaso de la fisiopatología, ¿no? Bueno, aumento de la poscarga, esto es toda la fisiopatología de la estenosis aórtica, ¿no? Ojo con el soplo, porque si el soplo disminuye de intensidad no me dice o si escuchamos un soplo con una intensidad 1 o 2, no me dice que la estenosis aórtica es leve o moderada. Porque puede ser una estenosis aórtica muy severa en la cual el ventrículo ya no tiene más fuerza para contraerse, o sea que la caída de la fracción de eyección hace que disminuya la intensidad del soplo. Aún teniendo una estenosis aórtica muy severa, ¿no? Bueno, usted disminuye el gasto cardíaco, eso es importante. Bueno, siempre que una valvulopatía conlleve un fallo diastólico, una contracción auricular adecuada es muy necesaria y contribuye hasta a veces con el 30% al llenado del trémulo izquierdo enviado. Por eso es que la fibrilación auricular en estos pacientes producen descompensaciones hemodinámicas, es decir, insuficiencia cardíaca con edema agudo del pulmón. Desde el punto de vista clínico puede ser asintomático un tiempo, y estos son los elementos de los síntomas que habíamos dicho. El diagnóstico, la exploración física, ya vimos las características, el soplo, ¿no? El ecocardiograma, bueno, el gradiente ventricular aórtico más de 50, el severo, ¿no? Y la indicación, un gradiente más de 70. El área valvular menos de 1 centímetro cuadrado, si es menos de 0,4 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal, es severo. Bueno, el cateterismo cardíaco, cuando se indica, bueno, cuando hay duda, cuando el gradiente no define bien el área valvular, ¿no? O en pacientes quirúrgicos para ver si tienen lesiones coronarias para programar la cirugía. El tratamiento médico, evitar el ejercicio físico, profilaxis endocarditis, evitar, por ejemplo, otro episodio de fiebre reumática,
¿no? Ojo con los diuréticos, los vasodilatadores. Si tiene hipertensión arterial, IECA y beta bloqueante, ojo, el diurético siempre a dosis baja, cuando se va a indicar, no pasarse con una dosis de diurético. Bueno, cuando es severa la estenosis aórtica por área, por gradiente o por clínica, ¿no? El tratamiento es sustitución valvular. Hay dos grandes grupos de prótesis, la prótesis biológica y la prótesis mecánica. La prótesis biológica, ¿no? Son válvulas de cerro. La ventaja es que no requieren anticoagulación oral. La desventaja duran 10 a 15 años, ¿no? Por eso es que habitualmente no se los ofrecen a los jóvenes, ¿no? Personas de más de 70 años, a las embarazadas en algunas circunstancias, o a los que tengan algunas enfermedades con contraindicación de anticoagulación por vía oral. Y las prótesis mecánicas, la desventaja es que deben llevar anticoagulación por vía oral con un RIN de 2.5 a 3.5, digamos, este es el objetivo terapéutico en la anticoagulación con warfarina o con acenocumarol, para no producir trombosis de la válvula y disfunción valvular, ¿no? Disfunción protésica, ¿no? Y se eligen en personas... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Itati? ¿Qué te pasa? No dije nada. ¿Con quién está peleando Itati? Bueno, seguimos. Criterios hemodinámicos de gravedad, bueno, ya dijimos que la estenosis por gradiente menos de 50 es leve, y más o menos se asume que el área valvular es esta, moderada entre 50 y 70, y grave más de 70 milímetros de mercurio. Rápidamente vamos a pasar esto. La estenosis aórtica severa sintomática es quirúrgica, y asintomática con un gradiente más de 70 es quirúrgica. Fíjense ustedes que a veces son asintomáticos y tienen un gradiente de más de 70, ¿sí? Con una fracción de dirección. Acá en este caso la fracción de dirección del ventrículo izquierdo es raro cuando esté menos de 50, pero es quirúrgico, ¿no? Se propone el reemplazo valvular. Bueno, asintomáticos, niños con obstrucción grave, valvuloplastía percutánea, ¿no? Por supuesto que habíamos dicho que es porque tienen poca esclerosis, poco calcio, ¿verdad? Bueno, el resto de los pacientes con estenosis aórtica asintomática, ¿sí? Tratamiento médico y evitar. Bueno, fíjense ustedes que en la actualidad el intervencionismo avanza, y desde hace unos 5 o 6 años atrás, ¿sí? Se puede colocar prótesis, ¿no? Los famosos TAVI, que le dicen los cardiólogos, colocación de prótesis aórtica percutánea por vía femoral, ¿no? Indicado en pacientes con alto riesgo quirúrgico o los que rechazan la intervención quirúrgica. Vamos a discutir un casito. Un paciente de 74 años de edad, sintomático con diagnóstico de estenosis aórtica severa, estenosis aórtica severa, degenerativa, calcificada, que conlleva ritmo sinusal y la función ventricular izquierda dentro de parámetros normales. ¿Cuál cree usted que sería la actitud terapéutica más correcta? A ver, uno que opine. ¿No está indicada la intervención por su avanzada edad? Estaría indicada la intervención, pero esperando al deterioro de la función ventricular izquierda. Está indicada la intervención para plastia valvular, es decir, una valvuloplastía o una dilatación con balón. Está indicada la intervención quirúrgica para sustitución valvular aórtica por una prótesis mecánica y posterior anticoagulación oral de por vida. ¿O está indicada la intervención quirúrgica para sustitución valvular aórtica por una prótesis? Debe ser biológica. ¿Cuál sería la respuesta? Verá, Casoni se fue a un morro. Casoni se fue a un morro, se fue a la costa del mar. Las ¿Por qué te 5, fuiste? profe.
Es la Acá 5, estoy, profesor. indicación cirúrgica con la prótesis biológica por la edad del paciente. Tiene indicación quirúrgica. Esta es la indicación. Está indicada por su, no está indicada por su avanzada edad. No, la 5, indicada por ser una estenosis severa Está y... indicada la intervención para sustitución. Bien. ¿Cuál es el tratamiento de elección en la estenosis aórtica sintomática? Dijimos sustitución de la válvula, ¿no? Vamos a hablar de insuficiencia aórtica. Casoni me abandonó, Casoni se fue a ver a Dumas. Acá estoy, profesor. Anda mal mi internet, por eso no prendo. Ah, bueno, listo, está bien. Entonces está escuchando, resuelve. Bueno, insuficiencia aórtica. Situación patológica funcional clínica asociada a una incompetencia de la válvula aórtica. Es decir, durante la diástole, ¿no?, hay un volumen de sangre que vuelve a ser ventrículo izquierdo. Normalmente habíamos visto nuestro corazoncito así, y cuando miramos esto, fíjense que durante la relajación como comienza a volver sangre ahí. Así que hay una incompetencia diastólica de la válvula, ¿no? Las etiologías son fiebre reumática, 60%, endocarditis infecciosa, degeneración mixomatosa, síndrome de Marfan. ¿Qué es el síndrome de Marfan? ¿Se acuerdan lo que es el síndrome de Marfan? Una Bueno. colágenopatía. ¿Afecta al colágeno? Colágenopatía. Mirá vos cómo me complican la vida ustedes, ¿no? Yo pensé que ya no me complicaría más nadie la vida a esta altura. Uno dice es una colágenopatía, el otro dice que afecta al colágeno. Es decir, si afecta al colágeno es una colágenopatía. Pero pueden creer que no está definida como una colágenopatía, porque las colágenopatías son, desde el punto de vista de la medicina interna, son una enfermedad autoinmune. Es una alteración genética del colágeno. La síntesis del colágeno. Bueno, algunas malformaciones congénitas, la disección de aorta retrógrada puede producir insuficiencia aórtica, la dilatación anular, y otras, esta sí, la enfermedad del colágeno autoinmune, artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, puede llegar a producir. Desde el punto de vista de la fisiopatología, habíamos dicho que hay un volumen de sangre que durante la diástole regresa al ventrículo izquierdo. Eso va a condicionar una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo y aumenta el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo y comienza a haber una dilatación de la cavidad. Cuando hay dilatación con este aumento, siempre la tensión parietal o la poscarga aumenta, porque por unidad de volumen ahí tiene que hacer más fuerza, o sea que aumenta la tensión parietal. Hay cierto grado de hipertrofia, siempre esta hipertrofia con la dilatación, esto tiene un límite, hasta ese límite va condicionando lo que se llama remodelado ventricular. Cuando comienza a haber este famoso remodelado ventricular, comienza a haber deterioro de la función sistólica. La insuficiencia aórtica es una de las valvulopatías que inicialmente cuesta mucho diagnosticar hasta que da síntomas. No es como la estenosis aórtica. La estenosis aórtica, digamos, el médico pone el estetoscopio en el pecho y le escucha el soplo. La insuficiencia aórtica hay que pensar en el soplo, hay que escuchar y poner atención después del segundo ruido cardíaco, porque es muy, muy tenue el soplo diastólico. Acuérdense ustedes que en la estenosis aórtica el soplo era sistólico, en la insuficiencia aórtica el soplo es diastólico. El sistólico de la estenosis aórtica es proto-mesosistólico y el diastólico de la insuficiencia aórtica es protosistólico.
Bueno, seguimos. Desde el punto de vista de la sintomatología, bueno, los síntomas son habitualmente secundarios, aumento del volumen cardíaco, y esto es otra cosa. La sobrecarga de presión condiciona hipertrofia con muy poco agrandamiento cardíaco. La sobrecarga de volumen condiciona agrandamiento y siluetas cardíacas muy grandes. ¿Sí? Todas las valvulopatías con sobrecarga de volumen condicionan siluetas cardíacas. ¿Sí? Entonces, aumento del volumen cardíaco y del volumen sistólico, insuficiencia coronaria. ¿Por qué insuficiencia coronaria? ¿Por qué le parece a ustedes que la insuficiencia aórtica va a depender, digamos, puede condicionar insuficiencia coronaria o alteración del flujo coronario? Porque o llenado de las coronarias está en diástole. No te escuché, de Tomaso. Porque lo llenado de las coronarias se da en la diástole. Porque cuando la insuficiencia aórtica es severa, la presión diastólica disminuye mucho, disminuye por debajo de 40 milímetros de mercurio. Entonces, la condición fisiológica de la perfusión coronaria se realiza más durante la diástole que durante la sístole. Y si la presión diastólica es muy baja, la perfusión coronaria va a disminuir. Esa es la explicación, sí. Bueno, y también puede tener insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista de los síntomas, puede tener palpitaciones, puede tener ambos, la palpitación por aumento del volumen cardíaco, el latido cardíaco, es decir, percepción del latido cardíaco es la palpitación. Y siente que hay el ANGOR por insuficiencia coronaria. Bueno, después tenemos todos los elementos clínicos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema del pulmón, todo relacionado con la insuficiencia cardíaca. El examen físico de un paciente con insuficiencia aórtica vamos a encontrar, acuérdense ustedes, en la estenosis era pulso parvus-tálamo. Acá se llama pulso Magnus Celer o pulso Celer o Magnus Celer, que es de ascenso rápido, ¿no? De ascenso rápido y descenso rápido, pulso de Corrigan también se llama, ¿no? Y algunos lo llaman con la característica de ser el martillo de agua, ¿no? Magnus Celer. Se puede ver la danza arterial del cuello, es decir, vemos el baile arterial del cuello. El baile arterial del cuello suele ocasionar lo que se llama el signo salutatorio de Gusset o el signo del perico, también le llaman, ¿no? La presión arterial diferencial aumentada, ¿no? Puede condicionar el signo capilar de Quick. Nosotros presionamos la uña, ¿sí? Y vemos que la parte roja y blanca van cambiando de lugar de acuerdo a la sístole y la diástole, ¿no? El choque de punta habitualmente dijimos condiciona corazones con gran de volumen, entonces se desplaza hacia abajo. ¿Dónde normalmente se palpa el ápex? El ápex normal, ¿dónde se palpa? Puede ser quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. ¿Quién está hablando? Martelote Fabricio. En el quinto espacio intercostal a la altura de la línea hemiclavicular del lado izquierdo. Medio clavicular. Se desplaza hacia el sexto espacio intercostal, línea axilar anterior, ¿no? ¿Y Gordiño Bruno? ¿Cómo va el Gordiño? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. Todo bien. Bueno, entonces, latido entonces hiperdinámico y desplazado, y a la ocultación un soplo diastólico precoz, ya protodiastólico, ¿no? Un soplo diastólico precoz en el borde lateral izquierdo, ¿no? Y si hay un volumen sistólico muy amplio, muy 100, 150
mililitros, 150 o más mililitros, a veces se escucha un soplo sistólico por hiperflujo, ¿sí? Pero acuérdense que el soplo de la insuficiencia aórtica es el protodiastólico en decreciente. Bueno, a veces el cierre prematuro de la válvula mitral produce un soplo diastólico tardío, que es cuando hay contracción de la aurícula, ¿no? De la aurícula izquierda, se llama soplo de Austin-Flynn. El soplo de Austin-Flynn es un soplo de estenosis mitral relativa. Así también se le llama, de estenosis mitral relativa por cierre prematuro de las válvulas mitrales, de la válvula mitral, por el llenado, ¿no es cierto? Por llenado ventricular. Aumenta la presión diferencial entre los miembros superiores e inferiores, es el signo de Hill. Y también aumenta la presión diferencial entre la sistólica y la diastólica, ¿no? Acuérdense ustedes que no se cierra la válvula o se cierra mal la válvula aórtica, entonces la presión diastólica, de acuerdo a la severidad de la insuficiencia, cada vez va a ser más baja. Entonces también podemos establecer un grado de severidad de la insuficiencia aórtica en base a, por ejemplo, la insuficiencia aórtica leve, soplo protodiastólico poco intenso, difícil de escuchar, por eso les decía que hay que pensarlo y escuchar bien, difícil de escuchar y digital. La TA diastólica es normal. Insuficiencia aórtica moderada, soplo protodiastólico decreciente, TA diastólica entre 40 y 60 milímetros de mercurio, con una sistólica que se va a 120, a 150, a 160 milímetros de mercurio. Y la insuficiencia aórtica severa, todo el cortejo sintomático con una tensión diastólica por debajo de 40 milímetros de mercurio. Y todo el resto de los signos aleatorios Musse, signo de King, y hay una serie de otros signos más, ¿no? Que también se puede describir. Historia natural y complicaciones, largo periodo asintomático, la insuficiencia aórtica tiene un periodo asintomático que es muy largo. Bueno, cuando inician los síntomas, ¿cuáles son? Bueno, disnea, signo de congestión pulmonar, traduce un deterioro de la función contráctil, es decir, comienza a caer la fracción de eyección. Muy importante el diagnóstico temprano de la caída de la fracción de eyección para la indicación quirúrgica. Desde el punto de vista del diagnóstico, entonces, buscar síntomas, signos, disnea, palpitaciones, tratar de ocultar bien, ¿no? Anamnesis y examen físico, buscando los elementos clínicos que habíamos dicho. El electrocardiograma, vamos a ver también sobrecarga ventricular izquierda, con ondas T muy alta, positiva en las primeras etapas, ¿no? Posteriormente las T se vuelven negativas y el QRS se comienza a ensanchar, comienza a tener cierto grado de bloqueo de rama izquierda, ¿no? La radiografía de tórax, esto sí, cardiomegalia, siempre en la valvulopatía con sobrecarga de volumen hay cardiomegalia, insuficiencia aórtica e insuficiencia mitral. Dilatación de la raíz aórtica y puede haber signos de congestión pulmonar. En el ecocardiograma, gran valor diagnóstico y para el seguimiento y para la toma de decisiones. Bueno, acá vemos lo mismo, los velos, las valvas, digamos, vemos la dilatación de las cavidades y la fracción de eyección. El estudio hemodinámico, todo paciente con valvulopatía, previo a la realización de la intervención, hay que estudiar si no tiene enfermedad coronaria o si se asocia a otras patologías. Bueno, desde el punto de vista de la ocultación, fíjense usted, este es el soplo protodiastólico de la insuficiencia aórtica. Para repasar, porque esto seguramente en algún momento desaparece, hasta que sea una estenosis aórtica severa que enmascara el segundo ruido, ¿no? Y puede aparecer un clic de apertura, ¿no? Sistólico en la estenosis aórtica. La insuficiencia mitral, cierre de la válvula auriculoventricular, no cierra bien y sigue habiendo un escape hacia atrás, ¿no? Hacia la aurícula, soplo de
insuficiencia mitral. Se llama soplo en barra. El prolapso de válvula mitral, inicialmente no hay soplo, hay un chasquido o un clic de apertura con un soplo mesotele, fundamentalmente mesotele sistólico. La regurgitación tricuspídea es similar a la mitral, con una intensidad menor. Y los soplos diastólicos de la regurgitación aórtica, un soplo protodiastólico en decrescendo muy difícil de escuchar. Y en la estenosis mitral, el chasquido, ¿no?, de apertura mitral, periodo llenado rápido, sería el soplo mesotele, y cuando hay ritmo sinusal, la contracción auricular que genera un soplo telediastólico o presistólico. ¿Qué estudios complementarios? Electrocardiograma, que vamos a ver hipertrofia ventricular izquierda, descenso del ST, inversión de la onda T en estadios tardíos, la radiografía de tórax, cardiomegalia con dilatación de la raíz aórtica. Estos son los hallazgos, ¿no? Fíjense las ondas R alta, en este caso ya con infradesnivel del ST, R alta en B5, B6, y S muy profunda en B1, B2, y ondas R en D1, y en este caso tiene poca R en AD, pero tiene otro signo de sobrecarga ventricular izquierda. Cardiomegalia. Desde el punto de vista de la ecocardiografía, que es lo que vamos a ver con la información anatómica, dimensiones aórticas, tamaño del chorro regurgitante, digamos, el flattering de la mitral, el aleteo de la válvula mitral, de la válvula anterior de la válvula mitral, ¿sí? Y el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo. Cuando es mayor de 55 milímetros, implica mayor riesgo de insuficiencia cardíaca. Es decir, este sería el límite para indicar en las personas con pocos síntomas de insuficiencia aórtica, para indicar el reemplazo de válvula mitral. Por supuesto, se puede ver si hay o no hay disección. Y una fracción regurgitante mayor del 30% es significativa. Y se considera grave cuando la fracción regurgitante es de 50% o más. El cateterismo, cuando vamos a definir la cirugía para ver si hay una enfermedad aórtica, enfermedad coronaria concomitante. El tratamiento, prevenir endocarditis infecciosa, prevención de otro episodio de fiebre reumática, control periódico. Sí. ¿La fracción regurgitante también se considera como criterio de reemplazo valvular? Sí. De severidad, sí. Más del 50%, por más que tenga buena PEI, es muy seguro, muy probable que te dé síntomas. Y si tenés síntomas, tenés esa fracción regurgitante, es indicación de reemplazo valvular. Gracias. Bueno, control periódico para evaluar la evolución clínica y la dilatación del ventrículo izquierdo. Hay que limitar algunas actividades físicas, sobre todo la anaeróbica, digamos. Vasodilatador en nifedipina reduce la progresión de la insuficiencia, y después, si tiene otra alteración, por ejemplo vascular, hipertensión arterial o algún otro, tratar como se debe tratar, ¿no? Enalapril, diurético, dioxina cuando tiene retorno a la función ventricular, y el tratamiento definitivo es el reemplazo valvular. ¿Cuándo se indica el reemplazo valvular? Bueno, cuando aparecen los primeros síntomas de aumento de la presión ventricular izquierda, disnea o ANGO, dilatación ventricular izquierda progresiva, el diámetro sistólico 50 milímetros de mercurio, más de 50 que habíamos dicho, y cuando la fracción de eyección está por debajo del 50%, suele tener mala evolución. Es decir, que no hay que esperar que tenga caída de la fracción de eyección, porque la evolución operatoria no es la que nosotros esperamos, digamos, posterior. Bueno, otros indicadores de riesgo elevado son volumen diastólico, fíjense ustedes, volumen diastólico más de 150 mililitros, y volumen de fin de sístole de más de 60 mililitros. Hablamos de que lo que regurgita es mucho. Las indicaciones quirúrgicas de la insuficiencia aórtica crónica, no ese paciente con insuficiencia aórtica crónica grave, sintomático,
Acuérdense ustedes, sintomático, disneo ambos, atribuible a la disfunción valvular independientemente de la función ventricular. ¿Por qué independientemente de la función ventricular? Porque habíamos visto recién que cuando la fracción de eyección cae por debajo del 50%, la evolución postoperatoria no suele ser la adecuada. El miocardio, una vez que comienza a tener fracción de eyección, que comienza a dispararse con insuficiencia cardíaca, llega un punto que aún corrigiendo la causa, el corazón sigue evolucionando sigue empeorando. Tal vez disminuye la velocidad de peoría, digamos, pero no mejora como nosotros esperamos. Es decir, una vez que se diagnostica la miocardiopatía, sigue evolucionando para peor. La otra es paciente con insuficiencia aórtica crónica grave, asintomático con disfunción ventricular izquierda, evidenciada por aproximación a alguno de los siguientes parámetros. Diámetro sistólico 55, fracción de acortamiento menor a 25%, fracción de eyección en reposo. Digamos, todo esto ya habíamos dicho, pero para recordar, ¿no? Paciente con insuficiencia aórtica crónica que van a ser sometidos a cirugía de revascularización miocárdica de la aorta ascendente o de otras valvas. Es decir, si tiene otra afectación que requiere corrección, tratar de corregir y de reemplazar la válvula aórtica. Todo esto ya habíamos dicho. ¿Alguna pregunta? Ana Paula, te estás durmiendo, Ana Paula. No, doctor, no me estoy durmiendo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Por favor, inquietud. Bueno, vamos a hablar 5 minutos entonces de la estenosis pulmonar. Profe, yo tengo una pregunta. En el caso de que no se pueda hacer la cirugía, o sea, ¿qué se hace? En los casos que no se pueda hacer el tratamiento médico, tratar la clínica de la insuficiencia cardíaca, lo mismo en cualquier otra valvulopatía. Lo que pasa es que en algunas otras valvulopatías tenés otras alternativas, digamos. Por ejemplo, el TAVI, colocar un TAVI, hace 15 años atrás, cuando tenía una paciente de 85 años con una estenosis aórtica severa sintomática, o más de edad, 90 años, con estenosis aórtica severa sintomática, y tenía que tratarle médicamente y, por decir de alguna manera, mirarle cómo se muere. Hoy tenés alternativas, ¿no? Colocar una válvula endoprotésica por colocación a través de una arteria, digamos, y suelen tener buena evolución. En la insuficiencia aórtica, cuando se dispara la miocardiopatía y ya se diagnostica, digamos, la afectación miocárdica, no la estructural que llevó a una afectación miocárdica, lo que hay que tratar es la clínica de la insuficiencia cardíaca. Y no queda otra alternativa. Como decir, no se puede hacer tal cosa. Cada vez más nosotros llegamos antes a las enfermedades. No hay que esperar, no sé si ustedes han visto ahí, que la mayoría dice, por ejemplo, estenosis aórtica asintomática, con gradiente de 70. Es decir, ni tiene síntomas, ni tiene clínicas de insuficiencia cardíaca, y vos por un parámetro funcional le indicaste el reemplazo valvular. Se trata de llegar antes de que tenga la clínica y se trata de llegar antes de que se convierta el miocardio en una enfermedad miocárdica genuina, la afectación valvular. Entonces se reemplaza y la evolución es totalmente distinta. También viste que en la insuficiencia aórtica, cuando la fracción de eyección disminuye por debajo del 50%, independientemente de la fracción regurgitante, la evolución postoperatoria es distinta. Es decir, no hay que esperar, no es la que se espera. No hay que esperar a que lleguen a esos parámetros o a esas manifestaciones clínicas para indicarle el reemplazo valvular. ¿Cuál era que preguntó? ¿Quién era que preguntó?
Yo, profe, gracias. Bueno, vamos a hablar de estenosis pulmonar. Bueno, puede definirse como la obstrucción al vaciado ventricular derecho debido a la incapacidad de la válvula pulmonar para abrirse normalmente, ¿no? El área de las válvulas cardíacas, por ejemplo, el área valvular de la aorta es de 4 centímetros cuadrados. Y comienza a haber manifestaciones cuando... Qué interesante esto, ¿no? Me acuerdo que a mí me enseñaban que la estenosis aórtica era leve cuando era más de 2 centímetros cuadrados, moderada cuando el área era de 1 y 2, y severo cuando el área de válvula aórtica era menos. Fíjense ahora cómo te lo enseñamos así. Lo mismo de la estenosis mitral. Ahora hablamos de otros parámetros, porque hace 30 años atrás, cuando yo estudiaba medicina, no habían todos estos elementos para medirle en forma no cruenta, digamos, a los pacientes. Bueno, esta es la parte de algo de historia para que ustedes se enteren. Bueno, entonces, se define entonces como la obstrucción al vaciado ventricular derecho debido a la incapacidad de la válvula pulmonar para abrirse normalmente durante la sístole, obviamente, ¿no? Esta lesión es responsable del 8 al 10% de las lesiones cardíacas, ¿sí? Congénitas, y las formas adquiridas son muy raras. Es decir, las causas más frecuentes de estenosis pulmonar son las causas congénitas, ¿sí? Desde el punto de vista de la etiología, entonces, congénita, la válvula unicúspide, ¿no? Puede ser acomisural o unicomisural, bicúspide o tricúspide displásica. Puede haber una displasia de la válvula pulmonar, entonces, con un área de apertura por debajo de 1 centímetro cuadrado, por debajo de 1,5, y hablamos de estenosis pulmonar. Y después la adquirida puede ser reumática, que es una de las causas, no reumática, y en la no reumática, síndrome carcinoide o la endocarditis infecciosa. Son causas adquiridas, son raras. Desde el punto de vista de la fisiopatología, bueno, desde el punto de vista de la fisiopatología no va a ser muy distinto de la estenosis pulmonar, perdón, de la estenosis aórtica. Una sobrecarga pura de presión, ¿no? Se caracteriza por una dificultad lenta y progresiva al vaciado del ventrículo derecho, o sea que va a haber clínica de sobrecarga ventricular derecha, ¿no? La severidad hemodinámica de esta enfermedad se correlaciona con el grado de sobrecarga de la cavidad ventricular, ¿no? Y esta se debe a varios factores. Este grado de severidad se debe al tamaño del orificio valvular, es uno de los elementos más importantes a los cuales tenemos que tener presente, al gradiente transvalvular pulmonar, y repercusión de la sobrecarga hemodinámica sobre el ventrículo derecho, sobre la geometría, sobre la función y el estrés parietal. Bueno, en cuanto a la severidad clínica, dependerá del grado de limitación de tolerancia al ejercicio, es decir, disnea fundamentalmente, y también puede tener otros elementos como por ejemplo síncope. Bueno, la clínica, o las manifestaciones clínicas de la estenosis pulmonar, ¿no? Los síntomas habituales son el síncope y la insuficiencia cardíaca derecha, que por lo general se manifiestan durante el esfuerzo. En los casos muy avanzados suele asociarse con disnea y disminución del gasto cardíaco, clínica de insuficiencia cardíaca derecha, es decir, ingurgitación yugular, reflujo abdominal yugular, pulso hepático, por ejemplo, ¿no? Ascitis, edema de miembros inferiores, esplenomegalia. Y el examen físico, que es lo que nosotros vamos a encontrar, el dato principal es la detección de un soplo sistólico que se extiende más allá del componente aórtico, con desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco. Lo clásico es que la intensidad del soplo aumente con la inspiración. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa maniobra y ese hallazgo? ¿De Valsalva? ¿Cómo? ¿La de Valsalva? No, la Valsalva es otra cosa. El desdoblamiento del segundo ruido. No. Bueno, tarea. Tienen 3 tareas, les dejé para la próxima, para que hablen con su jefe de trabajo práctico.
Bueno, La de Carvalho. ¿Carvalho cuánto? Rivero Carvalho. Rivero Carvalho. No sé, a lo mejor se llama así, pero averigüen bien por las dudas. Bueno, en los pacientes con estenosis pulmonar congénita es posible, escuchar un clic, digamos, que habitualmente no se detecta en los pacientes con estenosis adquirida, el clic de apertura, digamos, ¿no? Bueno, en los pacientes que tienen estenosis severa es posible escuchar un cuarto ruido derecho, ¿no? En especial cuando la presión del ventrículo derecho se halla alrededor de 50 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión normal del ventrículo derecho? No supera los 17 a 20 milímetros de mercurio. Por arriba de 35 de hipertensión pulmonar. Bueno, también se pueden hallar signos de congestión venosa sistémica. Ya habíamos dicho los signos de congestión venosa sistémica. Los estudios complementarios, el electrocardiograma, ¿no? En sujetos con estenosis leve, el electro puede ser normal. Bueno, sin duda que en los pacientes con estenosis moderada severa siempre hay signo de sobrecarga ventricular derecha. La radiografía de tórax, aunque la estenosis sea severa, la silueta cardíaca suele ser normal, pero fíjense ustedes, los hallazgos mayores suelen ser, las arterias pulmonares generalmente se dilatan. Siempre que hay una coartación o una estenosis de una válvula, suele haber una dilatación post-estenótica, que en este caso de las pulmonares se ven las pulmonares más agrandadas, ¿no? El ecocardiograma puede ver el movimiento anormal de las valvas, ¿no? Y si tienen cambios o no degenerativos, podemos ver bien. El cateterismo permite confirmar el ascenso de la presión sistólica del ventrículo derecho mayor a 35 milímetros de mercurio, es decir, signo de hipertensión pulmonar. Bueno, yo voy a seguir hasta acá nomás. La próxima vamos a hablar de la insuficiencia y de las otras valvulopatías que nos quedan. ¿Alguna pregunta?